Episodio número 2733. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando y este lunes 26 de febrero, el Mesías sufriente. En el marco de esta lección número 9, bendito el que viene en nombre del Señor, con el texto a memorizar de Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. Durante toda esta semana estamos introduciéndonos en este tema, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es un tema maravilloso porque lo que estuvimos viendo apenas en la introducción, en la parte del sábado y domingo, el pastor divino y abnegado, fue nada más y nada menos que los salmos contienen un elemento de simbolismo alto, un elemento profético y que a la vez Jesús es el buen pastor. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ilústranos, oh Dios, para que estos estudios puedan ser una bendición no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, vecinos, que todo esto que hemos de aprender a continuación nos sirva de fortalecimiento espiritual para nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Mesías sufriente. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 22, y también el Salmo 118 y el versículo 22. De paso, nuestra lectura bíblica es precisamente uno de estos dos versículos. Así que vayamos a la palabra de Dios. Acompáñame. Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera,
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él, todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 22. Ahora veamos el Salmo 118 y el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo trataron al Mesías a aquellos a quienes él había venido a salvar? Una vez más la pregunta. ¿Cómo trataron al Mesías a aquellos a quienes él había venido a salvar? Aquí escribí, lo escupieron, lo ultrajaron, fue burlado, herido, muerto y humillado. Pareciera que este Salmo, capítulo 22, es una narrativa de la crucifixión o un relato de la pasión de Cristo, donde el ser humano asesinó brutalmente a su Creador. Es casi imposible nosotros ver todo esto sin que nuestro corazón se quiebre. En medio de la lectura sentí como esa pena, ese dolor. ¿Por qué Cristo tuvo que pasar tanto por mí? ¿Por qué tuvo que pasar tanto por ti, por tu familia, por tus hijos, por mis hijos? De verdad es que no hay manera de que nosotros no sintamos un agradecimiento por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente. Salmo 22 es una profecía mesiánica directa, porque muchos detalles de este salmo no pueden ser relacionados históricamente con el rey David, sino que encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Jesús oró con las palabras del Salmo capítulo 21, versículo 1, en la cruz. Eso lo podemos ver rápidamente, Salmo 21, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Pero noten lo que dice el capítulo 27 de Mateo 46, o sea, Mateo capítulo 27, versículo 46, es exactamente lo mismo. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Exactamente la misma frase. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo a causa de que el Salvador cargó con los pecados de todo el mundo, solo puede medirse por el alcance del estrecho vínculo que tenían, es decir, su unidad sin parangón, ya que Cristo era uno con el Padre y nunca se había separado del Padre. Él automáticamente estaba en una agonía terrible porque los pecados estaban haciendo esa separación. Sin embargo, ni siquiera las profundidades del sufrimiento inexplicable pudieron romper la unidad del Padre y el Hijo. En su total abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre, a pesar de las profundidades de la desesperación que se enfrentaba. A continuación, de paso, una cita poderosa del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 78, titulado El Calvario, y la página 701, párrafo 1. Noten lo que dice esta poderosa cita. Sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 78, El Calvario, página 701, párrafo 1. Con una cita como esa, no hay dudas. Cristo pagó todo pecado, toda deuda que nosotros teníamos, y por eso fue que Él recibió la ira de Dios sin misericordia. De paso, lo que mató a Cristo en la cruz no fueron los clavos, no fue el dolor infligido con toda esa flagelación, todo lo que recibió, la corona de espinas, la deshidratación, nada, ninguna muerte natural. Lo que mató a Cristo fue la ira de Dios vaciada sobre él sin misericordia, porque no había otra manera de él poder pagar la deuda. Las imágenes amenazantes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo, a quien se compara con un gusano inofensivo e indefenso, en sus horas finales, a manos del pueblo. Imagínense ustedes, esa era la ira de Dios. Nada de misericordia para él, burla, escarnio, todo eso es terrible, terrible, y Cristo lo pagó para poder pagar esa deuda, para poder redimirnos, para poder salvarnos. Con asombrosa exactitud, este Salmo 22 transmite los comentarios venenosos de la multitud que se burló de las palabras que Jesús mismo había elevado al Padre, y de los soldados que se repartieron las vestiduras de Jesús. Poco comprendía entonces el pueblo que el gusano, entre comillas, que pretendían aplastar, se convertiría en la piedra angular del templo para proteger sus cimientos, tal y como lo dice la lectura bíblica de esta semana, el Salmo 118 y el versículo 22 y 23. Sin embargo,
el Mesías rechazado se convirtió en la fuente de salvación para el pueblo de Dios. Tras su resurrección de entre los muertos, Cristo entonces demostró, Cristo aseguró, Cristo exhibió nada más y nada menos su poder triunfante luego de haber recibido la muerte eterna que ningún ser humano ha sufrido y ningún hijo de Dios sufrirá. Entonces Cristo se levanta con la vida que Él había depositado, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Cristo, como tiene vida en sí mismo, es el único que podía soportar esa muerte ignominiosa. Ningún ser humano la podía sufrir, porque si la sufría, no se levantaba, no hay vida en sí mismo. Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, pero Dios glorificó a su Hijo al convertirlo en la piedra viva del templo espiritual de Dios. Para quienes rechacen esta piedra, es decir, al medio de salvación de Dios, ésta se convertirá en el agente del juicio. De paso, cuando los impíos ven que el Señor se acerca, ellos dicen a las piedras y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado y de la ira del Cordero, porque grande es el día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? O grande es el día de su venida, ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso lo dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, Apocalipsis 6, 17, a propósito de la piedra. Ellos piden que le caigan piedras literales, pero nosotros, quienes hemos creído, tenemos la piedra espiritual que nos permea, nos cubre, para que ese resplandor de la gloria de su venida no nos destruya. De paso, vamos a recibir esa vestimenta literal de la gloria de Dios y esa transformación de esto corruptible a incorrupción para poder permanecer en pie cuando el Señor se manifiesta. Jesús en la cruz pagó en sí mismo la pena por cada pecado que tú hayas cometido. Se hace la pregunta final: ¿cómo debería influir sobre tu vida actual el hecho de que Él sufriera en tu nombre? Es decir, ¿por qué el pecado te debería parecer tan horrible? Aquí escribí: el hecho de que Cristo sufriera en mi nombre me hace sentir indigno y con una deuda infinita. A la vez pienso que el pecado es tan terrible que llevó a Jesús a sufrir para poder salvarme. Así que yo no sé tú, pero yo tengo una indignidad, tengo una sensación de que no hay nada que yo pueda hacer para ganar la salvación, pero a la vez estoy confiado de que mi salvación no depende de mí, sino de Dios. Y es por eso que aunque no me considero digno por buenas obras que haga, también sé que en Cristo Él me dignifica, Él me da la identidad, Él me da lo que el enemigo me robó. Y asimismo, quiero que te mantengas confiado en Dios, que no importa que el enemigo te haya robado tu dignidad, que haya robado tu identidad, que haya robado cualquier rastro de la imagen de Dios en ti. Aún así, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y por lo tanto le perteneces. El Mesías sufriente lo hizo por amor a ti. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el Mesías sufriente estaba descrito en el Salmo capítulo 22 y que también el Salmo 118, 22 no solamente nos muestra el sufrimiento de Cristo, sino también que ese Cristo que sufrió, que ese Cristo que murió por nuestros pecados, también resucitó y llegó a ser la piedra angular, el único medio de salvación. Por lo tanto,
es hora de aceptarle si todavía no lo has hecho. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. No tenemos cómo agradecerte, oh Dios, el gran sacrificio que hiciste al dar a tu Hijo, y a la vez a Cristo. No tenemos cómo pagarle el gran amor que mostró al dar su vida por cada uno de nosotros. Lo único que podemos hacer es simplemente vivir vidas agradecidas, sabiendo que nunca podremos pagarla, esa deuda, porque realmente ya tú la pagaste. Tú la pagaste, esa deuda del pecado. Por lo tanto, ayúdanos a no vivir en ese sentido como si todavía estuviésemos con pecado. Ayúdanos a no tirar por el piso tu sacrificio. Ayúdanos a hacer valer tu sacrificio al vivir vidas consecuentes a tu amor. Te lo pedimos y te lo agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 27 de febrero, siempre fiel a su pacto. En el marco de esta lección número 9, bendito el que viene en nombre del Señor, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto. Es una maravilla a nuestros ojos. Salmos capítulo 118, versículos 22 y 23. Ahora sí, compartimos también la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es simplemente vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerde que pueden enviarnos su saludo desde donde nos sintoniza y también, si quiere, puede escribir o puede enviar una nota de audio, mejor dicho, para que también salga al aire. Esto es quizás de 1 minuto o menos de 1 minuto, para decir cómo este programa le está siendo de bendición y ayuda. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.